Gente, tenemos esta lavadora, una lavadora Daiwo. Vamos a hacer el mantenimiento y vamos a enseñar cómo desarmar. Este es el modelo DWC EA 1450X. Es una lavadora de 10 kilos en lavado, 8 kilos en secado. Entonces esta lavadora es una lava seca, es decir, lava y a la vez es secadora. Es la marca Daiwo. Vamos a hacer un desarme por completo. Empezamos por aquí, tenemos un tornillo en la tapa, otro. Vamos a sacar esos tornillos. Ahora la tapa sale hacia adelante, hacia este lado. Eso. Ponemos a un lado. Podemos ver todo el cableado. En esta ocasión ponemos algunos tornillos en su lugar para no perdernos. Tenemos una vez destapado la parte superior, podemos observar que tiene esta parte que es justo de la secadora. Internamente tenemos una resistencia. Aquí están los conectores de la resistencia. Tenemos termostatos, protectores y toda esa parte donde va el detergente y las mangueras de conexión y las electroválvulas. Toda esta parte se va a desconectar y se va a sacar. Vamos a continuar por este lado. Sacamos la gavetita. Esa es la gaveta. Tiene una palanquita. Eso se le hace hacia abajo y se estira. Como pueden ver, este es el seguro que tiene y lo sacamos. Una vez sacado la gaveta, accedemos a dos tornillos. Por lo general son inoxidables. Listo. También vamos a acceder por aquí arriba. Tenemos uno y dos. Listo. Ya está libre toda la parte de la placa electrónica, el control, y vamos a sacar hacia adelante. Primero sacamos esta gaveta hacia atrás. Ese es el seguro de una gomita, ese es el rebalse. Falta sacar ese tornillo. Listo. Ahí está. Sale todo. Ahí lo dejamos y nos concentramos en esta parte. Listo. Tenemos toda parte del control, pero sin embargo lo vamos a desconectar porque lleva un solo conector. Aquí observamos. Este es el conector y lo sacamos. Listo, tenemos libre. Ponemos a un lugar seguro, que es aquí a la mesa, y continuamos desarmando. Ya, continuamos por esta parte para sacar toda la parte frontal. Tenemos 4 tornillos, 1, 2, 3 y 4. Una vez sacado eso, vamos a sacar lo que es el seguro de la goma de la puerta, que es el fuelle. Tenemos un resorte tipo abrazadera. Metemos el destornillador y sacamos. Y de ahí empezamos a tirar todo alrededor. Como pueden ver, va asegurando la puerta para que no se salga la goma. Y de esta manera sacamos la goma. Miren. Aquí tiene una pestaña donde va metido esta goma y eso va asegurando la abrazadera. Sacamos, se queda para adentro. Listo. Ahora vamos a sacar lo que es el seguro de puerta, el bloca puerta. 2 tornillos.
Otra vez. Dale. ¿No sale? Ahora sí. Listo. Ya tenemos el blocapuerta suelto y lo metemos para adentro. Está con sus conectores. Ahora sí, como ya tenemos libre esta parte, la goma, todo, lo cerramos y lo hacemos inclinar. Hacemos inclinar la lavadora. ¿Para qué? Para enseñarles que tenemos aquí abajo 2 tornillos o 3. 1, 2 y 3. Mientras yo le agarro la lavadora, le va a sacar. Ahí lo va sacando. Listo, una vez que tenemos todos los tornillos de abajo y de arriba, sacamos esta partecita, lo que es esta manguera de desagüe, y lo dejamos suelta. No tenemos tornillos por aquí, revisamos, no hay ni un tornillo que esté sujetando, entonces va a salir junto con la parte delantera. Y esta parte delantera, si lo presionamos, miren, lo estiramos, no sale. Entonces hay que hacerlo un poquito para arriba. Tiene unas pestañas, unos ganchos. Ahí está. Ya se desenganchó. Y listo. Puede ver. Aquí tiene donde va encastrado. Este seguro es un tornillo. Con la cabeza que se encastra aquí. Justamente ahí ese hueco. Y sale de esa manera. Listo. Tenemos toda la parte frontal libre. Ahora vamos a sacar la gaveta del detergente. Las mangueras. Y para los conectores les recomiendo que se marquen como en esta ocasión para no perdernos. Agarramos un marcador, hacemos una raya, perfecto, ahí le hacemos otra marca, bien, ahí también le hacemos otra marca, listo, ahí también hacemos un puntito. Ahora sí, con toda confianza podemos sacar. También nos podemos sacar foto. Como queda registrado en el video, por esta ocasión, ahí está toda nuestra marca para no perdernos. Una vez desconectado todos los cables, nos vamos a esta parte. Sacamos continuamos, sacamos ya queda suelto, miren, suelto, ya no tenemos ningún conector. Ahora sí vamos a sacar lo que es esta manguera, va adentro, una abrazadera, en este caso ya estaba suelto la abrazadera. Y por este lado no desconectamos nada más que una abrazadera, que es esta la vamos a desconectar. Esa la sacamos. Y esto queda desenganchado. Ahora tenemos la gaveta de detergente totalmente libre, más que una abrazadera por la parte de abajo. Bueno, ya se soltó. Estaba suelto. Es esta la que estaba agarrando aquí. Esa va. Ahora tenemos libre. Ya. Vamos a sacar todo lo que es la parte del secado, donde me está sujetando un tornillo. Por aquí hay otro tornillo. Por este lado tenemos otro. Listo. Tenemos en esta parte, aquí hay un tornillo.
tenemos esta abrazadera que me está sujetando, eso con un destornillador. Listo. Ya. Ahora esta goma sale libremente sin romper, es una abrazadera y la goma sale hacia abajo. Esa ya tenemos libre. Ahora vamos a ver qué nos está agarrando, sujetando. Ahora empezamos a sacar. Ya que tenemos todos los tornillos libres, vamos a desconectar los cables de la resistencia. Esta es a presión. Ahí está. Sale. Vamos a sacar ese conector. Listo. Y el conector del ventilador. Este es un ventilador por si acaso. Ahora vamos a ir hacia arriba. Ahí está. Vamos a sacar. Tenemos ahí por ahí más. Tenemos este conector que es un sensor de temperatura. Sensor de temperatura, termostato. Lo vamos a desconectar. Listo. Esta es la parte de la secadora. En este equipo podemos apreciar, nunca se usó para nada. Está totalmente libre, limpio, no tuvo de uso. Bueno, esto se le hace a un lado. Ahora vámonos a la parte de atrás. Sacamos la tapa donde va el motor. Ahí. Un tornillo, dos tornillos. Cuatro tornillos. Y la tapa sale así. Chao tapa. Este es el motor inverter. Es una Daiwa. Podemos apreciar que ya está lastimado. Aquí el perno, miren. Está lastimadito. Este equipo ya tuvo reparación. Bueno, vamos a traer un dado. Creo que es 17 o 18 tal vez, por lo que está lastimado. Y vamos a sacar toda la parte del motor. Ahí tenemos. Ya, les comento que no se podía aflojar esta tuerca, este perno. Y cuando nos dimos cuenta, gracias a otro colega, es la rosca inversa. Como vamos a aflojar ahora, es al revés. Como pueden ver, en el sentido que se estaría apretando, en este caso se está aflojando. Ya, es un dato muy importante para este modelito. No sé si tenemos por ahí el modelo, pero les va a servir. Ahora vamos a sacar todo lo que es el rotor. Vamos sacando el rotor. Ya, tenemos el rotor. Este es un modelito de Daiwa. Y por aquí tenemos todo lo que es el estator. Vamos a cambiar una llave 10, un dado 10. Aflojamos. Ya, tenemos todos los tornillos casi afuera, dejamos uno solamente y nos vamos a desconectar lo que es el sensor Hall y las conexiones del motor. Ahí va.
tenemos libre las conexiones, tenemos el cable a tierra también libre. Ahora vamos a sacar el último perno, sujetamos de esta parte para que no se nos caiga. Y sacamos con calma. Todo esto es la parte de el estator. Aquí tenemos las bobinas, hay que tener mucho cuidado. Y aquí está el sensor Hall y las conexiones del motor que van conectadas a las bobinas. Hacemos a un lado, muy delicado, y continuamos sacando la manguera, que es esta manguerita que está conectado para el secado. Listo, ya sale, tenemos libre, ya podemos apreciar la mugre. Y aquí sacamos los conectores, igualmente queda grabado en el video, pero sáquense una foto. Los dos conectores de la resistencia, este es conector a tierra y este es el sensor de temperatura con este conector. Tenemos todo el cableado libre, no nos sujetan nada más al tambor. Estamos listos para sacar. Inclusive podemos sacar esta parte. Tenemos un tornillo. Tenemos otro tornillo. Listo. Ahora va a salir esta parte. Pueden ver. Esa es la parte del secado. Ya está libre. Ahora sí tenemos el tacho totalmente libre. Nos agarra más que una manguerita del presostato. La manguerita del presostato, por lo general sabe llevar una abrazadera. En este caso no lleva nada. Entonces lo sacamos a presión. Sale la manguerita. Listo. Ahora sí, por último sacamos esa parte delantera. Aquí hay un tornillo, otro tornillo. Esto es para poner estabilidad a toda la lavadora. Listo. Ya. Ahora estamos listos para sacar. Verificamos que no tengamos ni una conexión más. Sí, aquí tenemos una conexión. Vamos a sacar desde esta parte esta abrazadera que solo sale con la mano y sacamos la conexión del agua. Teníamos agua, de modo, vamos a limpiar en un momento y yo diría que ya está listo para salir toda la lavadora, todo el tambor. En esta parte vamos a ver, sacar los resortes y todo el tambor sacar hacia adelante. Primeramente vamos a ver la posición. Vamos a agarrar de aquí, eso de ahí, y la otra mano de aquí, de ahí, y vamos a levantar hacia arriba para sacar el resorte con la ayuda de otro compañero más. Esta es una muestra como vamos a sacar. Para poder filmar tengo que ayudar al compañero y de esa manera va a salir todo el tambor hacia adelante. Ya, tenemos esta lavadora, todo el tambor afuera. Esto no pudimos evidenciarlo. Tenemos los contrapesos que ya están sacados, llevan igual 4 pernos, 1, 2, 3, 4, y van en la parte delantera. Ahora tenemos esta parte, los tornillos. Tenemos todo alrededor y para dado 10 o llave 10. También tenemos lo que es para un destornillador estrella. Eso es lo último que vamos a sacar y sale el tacho. Vamos sacando.
tenemos el último perno. El último perno que está saliendo. Y ya sacamos el tacho. El estado de la lavadora. Este es el detergente. Esta es la lavadora. Listo. Ahora vamos a sacar el tambor. Generalmente a esta parte se le llama la cuba y este es el tambor. A ver, vamos a ver si sale. Va a tirarlo para arriba. Sale, está perfecto. Tranquilamente sale el equipo. Vemos la suciedad, vemos el retén, vemos la resistencia y vemos la parte trasera del equipo. Este es el eje estrella. También vamos a llegar a desarmar y vamos a sacar lo que es el retén y los rodamientos. Aquí tenemos los rodamientos. Internamente tenemos, primero vamos a mostrar dónde están los rodamientos. Vamos a dar vuelta al equipo para ver lo que estamos haciendo. Aquí está. Primeramente tenemos el retén, que va a salir con un par de golpes de aquel lado junto con el rodamiento. Este es el retén. Y aquí tenemos el rodamiento aquí adentro. Entonces damos la vuelta. Le metemos un punzón y justo le estamos haciendo chocar al rodamiento y le damos un par de golpes. Ya salió. Aquí vemos rodamiento y justo a tiempo es el cambio. Miren el óxido que tiene. Justo a tiempo en el mantenimiento. El rodamiento ya estaba oxidado por culpa del retén. El retén ha cedido y ha dejado pasar todo el agua del tambor hacia la parte del motor y de los rodamientos. También tenemos en la base óxido. No es al extremo, pero estamos justo a tiempo. Ahora vamos a sacar el otro. Vamos ahí. De igual manera golpeamos. Miren dónde asienta. Está sentando justo en una esquina del rodamiento, el punzón, y le damos el golpe. Listo. Chao. Ahí tenemos. Tenemos una numeración de los rodamientos. Por ejemplo, este es... ¿Dónde está su número? $6,205. Si se llega a apreciar, 6,205 el chiquito. Y el grande 6,206. Esa es la numeración. Y tenemos el retén con la numeración. Ya. 37. Ahí está, 37 de interior, 68 de exterior o 65 de exterior, y tenemos una altura de 9.5. Esta es la altura, 9.5 hasta ahí, y una pestañita que llega a 12 milímetros.
Esas son las numeraciones de ese modelo. Vamos a hacer una limpieza y un mantenimiento. Un detalle más, hay que sacar el eje estrella para limpiar, ya que no le vamos a hacer el cambio. Vamos a aflojarlo y vamos a meterle dado 10. A veces es duro, a veces es suave. Está suave.